Resistencia de materiales 2, grupo número 3, clase número 30. Hoy tenemos pendiente una entrega de práctica de clase de ayer. Han estado ya subiendo, vamos a dar unos 5 minutos más, hasta y 30, si es que falta alguien entregar, aunque creo que han entregado todos. Creo que han entregado todos. Entonces ahí lo paramos. Voy a registrarles. Ya está, ya hemos registrado a todos los que se han Proseguimos con el avance de materia. Hoy vamos a entrar lo que es el torsor límite. La última clase habíamos visto momento límite. Entonces vamos a ver el torsor límite. El torsor límite se identifica con la letra T sub L y es el máximo torsor que puede soportar una sección trabajando en estado de plasticidad total, aunque cuando se descarga el espécimen queda con deformaciones permanentes y además con esfuerzos residuales entrampados en las fibras internas sin equilibrio estático. Para determinar este torsor límite, vamos a partir de unas hipótesis que van a simplificar este comportamiento sin atentar contra lo que es la seguridad de los elementos de las secciones por estas simplificaciones, que naturalmente son muy pequeñas las variaciones. Algunas de estas hipótesis, o casi todas,
excepto una, son iguales en teoría elástica y en la teoría plástica, con la variante de uno solo de estas suposiciones o hipótesis que cambia. Vamos a igual repetirlas. La primera hipótesis válida para teoría elástica y plástica se refiere que las secciones circulares permanecen planas después de la torsión, o sea, no se alabean, eso no está diciendo. La suposición 2, las secciones planas permanecen planas después de la torsión. O sea que esta se refiere a que no hay cambio de forma, la primera. La segunda, que no se alabean. La tercera dice la proyección sobre una sección transversal circular de una línea radial de una sección permanece radial después de la torsión. Sección circular, colocamos el radio radial, le aplicamos el torsor, se deforma, quitamos el torsor y esto sigue siendo radial, no cambia. Luego, en el numeral D o 4, la barra está sometida a la acción de pares torsores que actúan en planos perpendiculares a su eje. Estamos diciendo que los ejes con los que se plantea centroidales y principales, y que las cargas son perpendiculares a los ejes correspondientes. El numeral 5, que es el que difiere, esto es para teoría plástica. Esta hipótesis se cumple en teoría plástica. La deformación unitaria puede exceder a la correspondiente al punto de excedencia, solo en teoría plástica. En teoría elástica, la deformación unitaria no excede a la correspondiente al punto de excedencia. Además, son proporcionales las deformaciones a los esfuerzos. Por eso, esta es la hipótesis cambio. Sobre estas hipótesis, para determinar el torsor límite, vamos a suponer el comportamiento de una sección circular desde un estado elástico hasta un estado plástico total, pasando por un estado intermedio de parcialmente plástico. Entonces, suponiendo un comportamiento elástico, aquí tengo la sección de radio R, los ejes referenciales, y el momento que le voy a aplicar es el momento límite elástico, T sub pp. Entonces, cuando le aplico el momento torsor elástico, la figura se deforma y cuando quito este momento, vuelve a su estado inicial. En ese estado, la distribución de esfuerzos es en las fibras más solicitadas es igual a tau pc, y en la altura va variando desde máximo hasta 0 y luego hasta máximo negativo. Esta es la distribución elástica que ustedes conocían en Res 2. El torsor elástico es igual al torsor tau pc para el material plástico perfecto, que multiplica tau pc por el momento de inercia de la sección sobre la distancia o el radio de aquí a este punto, ¿no? En general. Entonces, aquí está. Decimos el esfuerzo del punto de excedencia de torsión es igual al torsor elástico por la distancia de su centroide a la fibra más solicitada sobre el momento polar de inercia. De aquí despejo M de su PP, que es el torsor elástico, que es la ecuación que les he dictado. Torsor elástico igual al esfuerzo del punto de excedencia por el momento polar de inercia sobre la distancia
del centroide de la fibra más solicitada. Reemplazando este momento polar de inercia, que para una sección circular es igual a pi por diámetro a la cuarta sobre 32. Reemplazo el diámetro por 2r y voy a tener 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. 16r cuartos, ¿no? Pi por 16r cuartos sobre 32. Y de ahí voy a sacar que en función del radio este momento polar de inercia es pi por r a la cuarta sobre 2. Los reemplazo eso en esta ecuación, hago operaciones y simplificaciones y voy a tener que el momento torsor elástico en una sección circular es igual a pi por r al cubo tau pc sobre 2. Ecuación que ustedes conocían y que han estudiado en Resis 1. Si incremento el valor del torsor, de tal manera que sea superior a este valor elástico e inferior al límite, tendré un estado en el que el momento es parcialmente plástico. Entonces, para un momento parcialmente plástico, que el torsor sea igual al torsor parcialmente plástico, quiere decir que la sección está compuesta de dos partes. Una parte donde el comportamiento es del estado plástico y una parte restante que es del comportamiento elástico. Entonces de ahí digo que el torsor parcialmente plástico va a estar compuesto por el torsor de la parte elástica más el torsor de la parte plástica. Aproximadamente en términos generales así dividido. La primera parte entre el borde rojo y el azul, o el rojo, y aquí hay dos bordes, rojo y azul. De los dos rojos es la parte plástica y la parte interna del azul hacia el cero es la parte elástica. Le estoy llamando aquí al radio exterior RP y al radio interior RI, que es el radio que determina la posición de la fibra que limita el comportamiento plástico y el elástico. Entonces, a partir de esta concepción podía graficar el esfuerzo para esto. La parte plástica está sometida al esfuerzo del punto de excedencia. Por tanto, esta parte desde aquí hasta aquí es constante. Luego, a partir de este punto donde empieza la elasticidad o cambia de estado del plástico al elástico en este punto, empieza a comportarse elásticamente hasta este punto. Aquí otra vez en esta parte final es de comportamiento plástico. Entonces, suponiendo sobre esta línea generar ese diagrama de distribución de esfuerzos internos, en esta parte va a ser tau pc. Entonces agarro, mido tau pc y eso es constante en la parte plástica. En la parte inferior debe equilibrar a esta, será igual tau menos tau pc. ¿No? En la parte plástica igual constante. La parte central que es elástica obedece a la ley lineal. Su diagrama es igual que esta, variación lineal. Entonces, uno este punto con este y tengo aquí el diagrama de distribución de esfuerzos internos. La parte plástica, la parte elástica y la parte plástica inferior. Para determinar el torsor plástico, el torsor que me soporta esta parte que está en estado plástico, lo que hago es tomar un elemento de área perimetralmente, así, en la parte plástica, de espesor de ρ a la distancia ρ. Y digo que la fuerza sobre este elemento de área, una fuerza infinitesimal,
ha de ser igual al esfuerzo en esa parte, aquí corresponde a tau PC por dA, que es el área de todo esto. Y tengo el esfuerzo. Quiero el momento, un dt, el torsor, dt, en este elemento de área, va a ser igual a la fuerza de F por esta distancia del centroide al centroide de esa área, por ρ. Y entonces tendré que dt ha de ser igual a tau PC por ρ y por dA. Quiero encontrar el momento total plástico. Voy a integrar eso desde aquí hasta aquí. El torsor plástico va a ser la integral desde RI hasta RP de la cantidad tau PC por ρ y por dA. Aquí está. De aquí sale eso. Entonces en esta, para poder reemplazo el dA es esta área perimetral. El perímetro de esto es 2pi por ρ y por el espesor de ρ. Ese es el área. dA es igual a 2pi por ρ y por de ρ. Ese es el área. Entonces aquí reemplazo el área y voy a tener que el torsor plástico va a ser igual a la integral desde aquí hasta aquí de lo que es 2 tau PC ρ cuadrado pi por d ρ. Integro, reemplazo límites y voy a tener que la ecuación es igual a esto. TP, el torsor de la parte plástica, igual a 0,67 pi tau PC, que multiplica al RP al cubo menos RI al cubo. Ecuación que me determina el momento torsor de la parte que se encuentra en estado plástico. El momento de la parte elástica, ese momento que hemos encontrado es de esta parte. Ahora queremos encontrar el momento que genera esta parte. Esto está en teoría elástica. En teoría elástica esta es la ecuación. Solo tengo que cambiar este radio. Ese radio en vez de R va a ser RI. Pi por RI al cubo por tau PC sobre 2. Ese será el momento elástico que provoca o que resiste esta parte que se encuentra en estado elástico. Ahí tengo ya hechas algunas operaciones que T elástico. Aquí en esta ecuación lo único que hago es dividir esto 1 entre 2, 0,5 y le multiplico esto por 0,5. Y de ahí sale este valor. ¿Bueno? Un medio pi tau PC RI al cubo. Bueno, ese un medio es 0,5 y tengo la ecuación. Finalmente, el torsor total en este estado parcialmente plástico va a ser igual a la suma del torsor de la parte plástica más el torsor de la parte elástica. Sumo estas dos y eso es torsor parcialmente plástico. Ahí saco el factor común pi por tau PC que multiplica esta cantidad, haciendo operaciones, ¿no? Algebraicas, sacando, factorizando, todo eso, me va a dar esta ecuación. El torsor parcialmente plástico va a ser igual a pi tau PC, que multiplica a 0,67 RP al cubo menos 0,17 RI al cubo. Ya tengo la ecuación que me permite determinar el torsor que ha generado este estado de comportamiento combinado. Parte en estado plástico y otra parte en estado elástico. Si sigo incrementando el torsor, un valor mayor a este, al torsor parcialmente plástico, hasta que el torsor alcance el torsor límite, cuando este valor, con los incrementos alcanzado, que el torsor
es igual al torsor límite, querrá decir que toda la sección está en estado plástico. Entonces voy a representar eso. Plástico total. T he incrementado de tal manera que sea igual a T límite. Eso significa que toda la sección está en estado plástico. En este estado plástico, para determinar el torsor que ha generado este comportamiento, hay algunas complicaciones. Tiene algunas incoherencias. Por ejemplo, una forma simple de ver es si le saco aquí el radio, que es el ángulo de torsión. El ángulo de torsión en un árbol es así, es el giro que ha tenido en la deformación, ¿sí? Y así se mide con un ángulo alfa de torsión. Cuando es elástico, esta torsión alcanza un valor de alfa, y cuando quitamos ese queda deformado, se vuelve a su estado original. Cuando le hemos aplicado el torsor límite, de acuerdo a esta teoría, cuando la sección alcanza el estado del punto de fluencia de esfuerzo, significa que el espécimen no admite más esfuerzo y se deforma indefinidamente. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí el ángulo de torsión va a seguir girando indefinidamente, tendiendo a que esa abertura angular sea infinito o tienda al infinito, lo cual no puede ser posible. Eso implicaría que esto no pararía de girar, ¿no? Para que eso sea infinito. Entonces, en esas condiciones, con esta incoherencia que me dificulta el determinar el torsor límite, lo que hacemos es plantear un artificio matemático del comportamiento suponiendo un área infinitesimal perimetral de espesor de ρ, en el que digo que la fuerza de F es igual al esfuerzo. Como esto es todo en estado plástico, es constante todo, tau PC, ¿no? Por dA. Quiero encontrar momento, un dt será igual, dt, a esta fuerza que hemos determinado que es tau pc por dA y por ρ. Reemplazo el valor de dA y voy a tener la ecuación que me permita encontrar el esfuerzo. Esta ecuación, este dA reemplazo, que es esto, tengo esta integral, integro, reemplazo límites, hago operaciones algebraicas y digo que el torsor límite va a ser igual a 0,67 tau pc pi rp al cubo. Ecuación que me permite determinar el máximo torsor que puede aguantar esa sección trabajando en estado de plasticidad total. Ese es el torsor límite. Si hay alguna duda, algo que no esté claro, les escucho. Bueno, supongo que está perfectamente comprendido. Y para poder ver las ventajas que da el hacer trabajar en un estado total o parcialmente plástico una sección frente a la teoría elástica, vamos a plantear un ejercicio. Ejercicio, dice. Para una sección circular de radio R, determinar la relación de momento torsor límite de sub L a momento torsor elástico. Entonces dice que tengo una sección circular de radio R y de un material a momento torsor elástico TPC, de material elastoplástico perfecto con esfuerzo de secuencia tau
su PC. Entonces me están pidiendo TL sobre TPC. En la solución planteo el torsor límite. Aquí tengo determinado el torsor límite. El torsor límite es igual a 0,67 tau PC por pi por R cubo sobre P. R sub P al cubo. Nosotros, para encontrar esta ecuación, supusimos que el radio de esta sección, a la fibra más solicitada era RP. En el problema que nos están dando, dice de radio R. Entonces, todo lo que tengo que hacer en esta ecuación, torsor límite 0,67 tau PC, pi por R sub P al cubo, reemplazar esto por R. Y entonces, el torsor límite para en este problema será igual a esto. 0,67 tau PC pi por R al cubo. Ya tengo el torsor límite. El torsor elástico habíamos encontrado aquí. Este era el torsor elástico. Entonces, en este torsor elástico, copio esto y le reemplazo el radio R. Entonces digo el torsor elástico igual 0,5 pi tau PC R al cubo. Esta ecuación era con RI. Aquí este RI le igualo al R, reemplazo el R y tengo la ecuación que me determina el momento elástico de la sección. Como me piden la relación del momento límite al momento elástico, lo que hago es dividir esta cantidad sobre esta cantidad. De esa operación, esto se va a simplificar con esto y voy a tener 0,67 sobre 0,5. 0,67 sobre 0,5 me da 1,34. ¿Qué me está diciendo esto? Que el torsor límite de una sección circular maciza es 1,34 veces el torsor elástico. Aguanta 0,34% o 34% más en teoría plástica que en la elástica. Ahora, las desventajas son que en este estado el elemento queda con pequeñas deformaciones y con esfuerzos residuales. Una vez cargada el T límite y descargado, no recupera su forma inicial. Queda con pequeñas deformaciones y con esfuerzos internos entrampados en sus fibras internas en estado de equilibrio estático. ¿Existe esta teoría? De esto podemos concluir que este valor no es constante. Para cada tipo de elemento esto es variable. Para sección circular maciza nos da esta relación. Para otras condiciones nos dará otra relación. Pero lo que podemos concluir de esto es que el torsor límite siempre va a ser mayor que el torsor elástico. Siempre, independientemente del tipo de sección. ¿Alguna cosa? ¿Duda? ¿Algo que quieran preguntar? Les damos entonces un ejercicio, pero para la clase, solo la clase, ya no para mañana. A ver, les vamos a dar una de torsión.
No, vamos a hacer uno más antes de darle el ejercicio. Vamos a hacer ya. Este ejercicio dice, en un eje circular macizo de 10 centímetros de diámetro, la plasticidad penetra 3 centímetros de su radio. Si el esfuerzo de su punto de cedencia del material del eje es de tau su PC 1400 kilogramos sobre centímetro cuadrado, ¿cuál es? Dos puntos aparte. A, el momento torsor que genera este estado. B, la distribución de esfuerzos internos en la sección. Entonces dice, tengo una sección. Aquí quisiera modificar algo. Bueno, dice que tengo una sección como esta de 10 centímetros de diámetro. Dice que su diámetro es 10 centímetros. Macizo. En esta sección dice que 3 centímetros de su radio penetra la plasticidad. Los esfuerzos siempre se suceden en estos especímenes en las fibras más alejadas del centroide. Entonces, este es el que primero alcanza el esfuerzo del punto de cedencia. Como la plasticidad implica que en toda la parte plástica el esfuerzo es constante, significará que en los 3 centímetros de radio que penetra la plasticidad, el esfuerzo de torsión será constante, tau PC. Entonces, de aquí, eso quiere decir que el radio es 5 centímetros. Agarro con un radio de 5, trazo esto y le mido con 5 menos 3, 2. Con radio de 2 hago el círculo interno, que es la parte elástica. Esta parte externa, que es igual a 3 esta distancia, está en estado plástico. Entonces, para determinar el momento que ha generado este estado, no nos dan, solo nos dicen que la plasticidad ha penetrado 3 centímetros de su radio y nos preguntan cuál es el momento que ha generado este estado. Del enunciado puedo concluir que este es un estado parcialmente plástico. Tiene una parte que está en estado plástico y otra parte que está en estado elástico. Entonces el momento es parcialmente plástico, T sub pp, va a estar compuesto del momento de esta parte plástica más el momento de esta parte elástica. Esta ecuación ya la teníamos deducida, tenemos aquí. Aquí ya encontramos para ese estado. Aquí está. Esta es la ecuación del estado parcialmente plástico. Entonces puedo agarrar esta ecuación o puedo deducirla bajo la denominación que tiene este comportamiento. Tomo esto y adecuo a esa ecuación. Esta ecuación correspondiente. T sub pp va a ser igual para nosotros a pi tau pc, que multiplica a 0,67 de rp al cubo menos 0,17 de RI al cubo. Esta es la ecuación del estado parcialmente plástico. Entonces voy al problema. Este es el problema. Dice que el radio, que es la parte plástica, ha penetrado 3 centímetros. Entonces digo, el radio, como es el diámetro, el radio de esta figura es 5. 5 menos 3, 2. Entonces digo, el radio de esta
fibra exterior es 5. El radio de esta fibra de transición del plástico al elástico es 2, ¿no? Porque 3 centímetros está en estado plástico. Entonces lo que hago es reemplazar en función de esos términos en la ecuación correspondiente que acabamos de sacar, donde el RP ahora es 5 y el RI es 2. Entonces en esta ecuación reemplazo estos valores. Digo, momento o torsor parcialmente plástico igual a pi por tau pc. Pi es constante, esto es tau pc, nos da aquí el valor 1400 kilogramos sobre centímetro cuadrado por 1400, y eso multiplica a 0,67 de este RP al cubo. El RP es el radio de la fibra externa. Este es el problema. Aquí es el RP y eso para nosotros es 5. Entonces reemplazo ahí 5 al cubo menos el RI, que es de la parte que se encuentra en estado elástico. El RI hemos visto que es 5 menos 3, 2. Entonces aquí reemplazo 0,17 que multiplica a 2 al cubo. Operaciones y el momento que sale de esas operaciones es 362.370,15 kilogramos centímetros. Este es el momento que genera que la plasticidad haya penetrado 3 centímetros de su radio, ¿no? Y que los otros restantes 2 centímetros del radio se encuentren en estado elástico. Ya tengo la respuesta al inciso A. En el inciso B, como ya tengo esto, grafico esta escala con un radio de 5 centímetros, hago este círculo, luego con un radio de 2 centímetros hago este otro círculo y digo, este es las fibras de transición del plástico al elástico. Todo lo que esté afuera de esta línea azul hasta la roja es de comportamiento plástico. Lo que quiere decir que todo este sector, su esfuerzo va a ser tau pc. Entonces saco esta figura aquí, le pongo una línea de referencia vertical y trazo el torsor sobre esa línea, el esfuerzo. De aquí, en esta fibra, tau pc. En esta fibra, tau pc es constante y tengo ese esfuerzo. En la parte superior, en la parte inferior lo mismo sobre esa línea, como el torsor está aplicado así, aquí va a ser afuera y esto será en este otro sentido. Entonces digo, a partir de esta línea, menos tau pc, unos puntos y tengo el esfuerzo, la distribución del esfuerzo de torsión en la parte plástica, que es constante. La parte central, simplemente unos 2 puntos y tengo los esfuerzos correspondientes. ¿No? Esta es la respuesta al inciso B. Este diagramita. Sin la sección. Y tengo resuelto el problema. Si hay algo que no esté claro, me dice. Bueno, ahora que hemos hecho para una sección más, puedo darles un problemita. Ahora sí. Por ejemplo, tenemos tiempo. Solo en la duración de clase. Les puntúo a quienes presenten en la duración máximo de clase. Vamos a darles hasta y media. Dice el problema. En la sección circular, figura 401, ahí está, de material elastoplástico perfecto con esfuerzo de corte por torsión, tau 1500 kilogramos sobre centímetro cuadrado,
de radio R 25 centímetros. Determine el torsor que ocasiona que un tercio de su radio entra en estado plástico y diagrame la distribución de esfuerzos en la sección. Éxito. El que termina me avisa, vemos su respuesta y le puntuamos.